Hoy en el enganche, previa de Supercopa 2026, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Qué tal, enganchados? ¿Cómo estáis? Tenemos el calendario repleto. Hemos hecho un vídeo específico de la Supercopa que va a empezar ya mismo. Cuando estamos grabando este vídeo apenas quedan unas horas para que tengamos ese primer partido entre Athletic Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona. Mañana, es decir, un día después, 24 horas después, mismo estadio, Arabia Saudí, Jeddah, ya lo sabéis, se va a disputar la otra semifinal entre los dos equipos de Madrid, Atlético de Madrid por un lado, Real Madrid por el otro. Es verdad que tenemos un único partido en el cual fijarnos para esta temporada en cuanto a esta enemistad de los dos rivales de Madrid. No le salió muy bien a la parte blanca, le salió muy bien a Atlético de Madrid, pero todo ha salido tan difuminado desde entonces, todo ha cambiado desde entonces, que queríamos estar aquí en el enganche para hacer una previa al nivel que se merece ese auténtico partidazo. Así que para ello, sin más dilación, voy a presentaros a los dos que evidentemente he creído que eran los más indicados para poder hablar hoy de esta semifinal. Voy a cambiar la cámara para que empecemos ya a ver esa previa en Jeddah. Por un lado, Ramón Álvarez de Mon, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al enganche. Un placer ¿Qué tenerte aquí. tal? Encantado de estar aquí con vosotros y debatir un rato. Ya sabéis que podéis seguir a Ramón. Se suele decir mucho ahora esto de YouTube Real Madrid o YouTube Atlético, YouTube del que sea. Bueno, en este caso es una realidad porque Ramón hace mucho tiempo que es, sobre todo a través de su canal de YouTube, está en 1000 sitios, le puede ver en 1000 sitios. Pero yo os recomiendo, sobre todo si sois madridistas, que vayáis ahí. Ramón Álvarez de Mos, ya le conoceréis y si no, buscarle porque todo su contenido diario del Real Madrid está estupendamente bien informado. Y al otro lado tengo también a Nacho Donado. En este caso también voy a decir YouTube de Club Uría, donde además suelo participar muchas veces con el bueno de Rubén, pero Nacho es el que lleva la cobertura diaria, el que va a las ruedas de prensa, el que se hace los viajes. Así que Nacho, encantado de tenerte en el enganche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, José David. Nada, encantado y nada, y darte la enhorabuena también por el proyecto que Sí. está fenomenal, que está arrancando oye, me he visto unos cuantos vídeos, así que nada, darte la enhorabuena. Me las deja votando, mira, para que la gente se suscriba directamente, comentarios sobre Atlético de Madrid, sobre esta Supercopa, sobre el Real Madrid, evidentemente. Fútbol internacional es lo que más prima aquí en el enganche, pero la Supercopa ha tomado tal trascendencia que teníamos que hablar de ella. Con ese vídeo que hemos hecho ya, que le podéis ver también, que entre la previa de Atlético de Madrid, de Atlético Bilbao, mejor dicho, junto con el Barça. Y aquí ya sabéis, estamos en todas las redes sociales, en Fibers, en TikTok, en Instagram, creando contenido corto a diario. También aquí en YouTube eso contenido en Shorts y los largos, principalmente tratando temas de fútbol internacional. Ya lo sabéis que es lo que más tratamos en el enganche. Pero esta Supercopa lo merecía y yo voy al grano. 42 ediciones llevamos de esta Supercopa, llevamos ya algunos años yéndonos a Arabia Saudí. Sé que esto prácticamente a nadie le hace gracia, pero es el debate de cada año y yo sigo pensando que no está de más recordarlo. Recuerdo, por cierto, que está pactado todavía este contrato hasta 2029. Incluso, esto viene de la época de Rubiales, incluso Luzán, el nuevo presidente de la federación, quiere llevarlo hasta 2034. Os lo pregunto directamente a vosotros. La gente creo que ya se sabe, partidos día 7, lo estamos viendo ahora en imagen, 7 y día 8. El domingo a las 8 de la tarde hora española va a ser esa final. Pero, Ramón, es verdad que está el marketing por un lado, es verdad que sueltan 40 millones de euros por otro, eso es indiscutible. Pero es verdad que hay muchos matices que empequeñecen seguramente lo que podría ser una fiesta enorme al nivel de lo que merece, creo, la Supercopa de España. ¿Cómo lo ves? A ver, tiene muchas aristas este tema. A mí me gusta el formato. Creo que es mejor que el anterior que había, que se trataba al final de 2 partidos ida y vuelta un poco clandestinos en verano, sin Sí. las versiones definitivas de las plantillas. Te decían menos verdad de los equipos, ¿no? Me gusta que haya 4 equipos y no 2 también. Creo que le da más dinamismo, que le da más emoción ese mata-mata, ¿no?, de cada partido. No me parece ideal, ni mucho menos que se juegue en Arabia, aunque entiendo también que se generan muchos recursos como consecuencia de ello, y no me gustó nada cómo se parió esta competición, ¿vale? Que lo hiciese un capitán de un Sí. equipo con Rubiales y sobre todo el conflicto de intereses que se genera, ¿no? Porque se sabe, ¿no?, que la federación cobra más dinero, y en este caso Rubiales además tiene una parte variable de su salario, si Madrid y Barça se clasifican. Sí. Por lo tanto, que aquel que dirige a los árbitros tuviese un incentivo económico en que Barça y Madrid quedasen muchas veces primero y segundo en Liga, porque si no podía haber problemas, habiendo habido años donde no ha estado tan claro, ¿no?, que esto fuese a ser así, me parece que está mal concebido. A partir de ahí genera una desigualdad clara, ¿no?, en el reparto de premios, pero también es verdad que nunca se recaudaría ese dinero si no fuese así. Entonces es un poco, bueno, pues con qué parte te quedas.
Pero bueno, a mí como competición me gusta, me parece atractivo lo que vamos a vivir, tanto hoy como mañana, y bueno, me quedo también con esa parte. A mí me da la sensación, Nacho, que se ha regenerado mucho el formato, a su vez ha ayudado a que se haya levantado un interés que no existía realmente por la Supercopa. Tampoco creo que fuera tan gris como se le quiere dar hoy en día a la Supercopa cuando la veíamos en España, porque es verdad que los estadios se llenaban igual. Es verdad que era una época en la que se decía que había mucho turista, por ejemplo en el Camp Nou, por ejemplo en el Bernabéu, que iban turistas porque eran partidos en verano y demás. Quizá los españoles no estaban muy pendientes del fútbol, pero se llenaba igualmente. Es verdad que ahora la trascendencia ha ganado mucho y la expectación también, pero claro, es que se le ha ayudado mucho. Se le ha ayudado con que ahora van 4 equipos, no 2. Se le ha ayudado con que se genere una Final Four. Se le ha ayudado con otra fecha. Es que claro, digamos que hoy se puede decir que es un termómetro perfecto, que se puede cargar proyectos, que es algo que antes era inviable. Y claro, apoyándolo de esa manera, más allá de la parte económica, que es fundamental, es que si ese mismo formato le traemos a España, yo no tengo duda, Nacho, que evidentemente también podría triunfar. Sí, sí, a ver, sobre todo se ha transformado de un torneo de verano a un torneo algo trascendente. Yo soy totalmente contrario al reparto digamos, del presupuesto que genera la Supercopa Sí. por un criterio que no sea el deportivo. A mí me da igual que se favorezca a unos o a otros, el nombre que le pongan me da igual. Yo sí que creo que el deporte tiene que premiar el deporte, criterios deportivos, y es por eso que estoy totalmente en contra. También por la ubicación del torneo, que creo que te hace estar distante de él. Yo no me puedo, o sea, me imagino este mismo torneo en la Cartuja, por ejemplo, y me parece una pasada. Para mí el mejor torneo del deporte español es la Copa del Rey de baloncesto, es en una Sí. sola sede, con 8 aficiones, etcétera. Bueno, tratar de replicarlo con el fútbol me parece una buena idea. Ya de por sí es muy difícil que Real Madrid y Barcelona no participen en este formato Sí. y, y bueno, para mí lo ideal sería que se jugase en una sede neutral, pero en España, y que sea un torneo para las aficiones. Y sobre todo el cambio de fecha, al margen de que sean 4 equipos, también es una ayuda muy grande. Yo creo que lo ha convertido en un torneo trascendente. Como tú dices, es capaz de marcar futuros, ¿no? Por ejemplo, a Valverde se le destituyó en el Barcelona después de una Supercopa. Sí. Vamos a ver qué pasa con Xabi Alonso, que bueno, yo espero que no le marque su futuro porque no me parece tan trascendental, pero bueno, vamos a ver, desde luego, depara partidos más que interesantes, tanto el Athletic Barça como este derbi. Sí, mira, voy a hablar un poco de los repartos, ¿no? Del reparto de dinero. Recordando lo del año pasado. El año pasado el campeón fue el Barcelona, ganó 9 millones de euros. Ganó porque tiene un extra de 2 millones de euros el ganador. El Real Madrid Sí. ganó 6, que eran fijos, más unos 2 y pico en variables, porque además por tema de publicidad, salvo que Ramón tenga algún dato más y me corrija, la información que yo tengo es que más o menos ganó unos 8, es decir, el Barcelona ganando tampoco ganó tanto de más respecto al Real Madrid, pero a diferencia vino con los otros. Athletic Club de Bilbao, 2 millones de euros, y ojo, el Mallorca, que además sabéis que salió de allí pues muy criticado, los insultaron a los hinchas, bueno, hubo un movimiento tremendo con aquello de la mujer de Lainez Rodríguez y demás, 850.000 euros solamente. Es decir, esto ya de base no es ético, no es justo, y por ahí evidentemente ya es algo que tenemos que criticar. Más allá de que evidentemente el formato, y aquí lo ha dicho Ramón muy bien, nace tan mal como que casi que es imposible que en este formato, que no es casualidad que se eligiera así justo cuando se va a ir a Arabia Saudí, es porque el que te asegura prácticamente que va a estar Real Madrid y Barcelona. Y a mí lo que menos me gusta, y ahora ya paso a la parte deportiva, lo que menos me gusta de todo esto es que se va a, no quiero decir insultar porque no quiero llegar hasta ahí, no quiero animar a ninguno de los catetos que tenemos siempre en cualquier lugar. Pero mañana el Atlético de Madrid va a sufrir un trato que no es igualitario al Real Madrid, porque la misma gente de Arabia Saudí va a querer que gane el Real Madrid prácticamente el 90%, y hoy, cuando estamos grabando este vídeo, va a haber un atentado en cuanto a hostilidad contra el Atlético de Bilbao respecto al Fútbol Club Barcelona, que va a tener absolutamente todos los apoyos. Es decir, esto en base no es muy deportivo, no es muy fair play y desde luego no es ético con la base de lo que debe ser una Supercopa. Dicho lo cual, evidentemente, el mundo ahora mismo tira hacia ese camino. Cayó el fútbol francés, que por ejemplo esta semana también se va a Kuwait y por mucho menos dinero. Se ha ido también la Liga Italiana, el fútbol italiano con su Supercopa, es decir, es algo a los cuales los únicos que están aguantando es Alemania y Inglaterra. Dicho lo cual, me meto en la parte deportiva. Hay un montón de bajas por los dos lados, uno más que otro, pero Ramón, evidentemente que no esté Mbappé es un palo tremendo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado y cómo ha sido esa duda, esa molestia constante hasta que ya definitivamente no va a poder jugar en esta Supercopa. Es un palo tremendo para el Real Madrid.
Sí, el Madrid tiene dos bajas fundamentales, Mbappé y Militao, que a su mejor nivel pueden ser los mejores jugadores del mundo en su posición, ¿no? Y no van a estar, tampoco estará Trent aunque haya viajado, pero bueno, ahí jugará Valverde. Sí, creo que curiosamente es una baja muy grave, pero es una baja que también va a simplificar en cuanto al planteamiento Sí. el tema para Xabi Alonso, ¿no? Porque todo hace indicar que Gonzalo se va a mantener como delantero centro. Todos vimos como un jugador de estas características, más allá del acierto que tuvo, que fue espectacular, ¿no? Pero cómo ordena, ¿no? Al equipo tener un delantero de referencia, que fija centrales, que hace movimientos de delantero, que sabe orientar bien la presión, se sabe juntar bien con los centrocampistas para que no haya ese juego entre líneas del rival. Bueno, eso además, ¿no? Permite que Vinicius tenga más espacio en la banda también, ¿no? Y que Rodrigo pueda hacer esa labor de enganche. Por lo tanto, siendo el Madrid peor sin Mbappé que con Mbappé, porque esto es obvio, también se le simplifica la toma de decisiones a Xabi Alonso y no va a tener que lidiar con ciertas decisiones a lo mejor un poco más complicadas. Veo al Real Madrid además pues un poco con, ¿no? Con esas ganas, ¿no? De decir, oye, venimos muy golpeados, nos han dado por todas partes, yo creo que con merecimiento, y la Supercopa es una oportunidad de reivindicarse un poco, ¿no? Y más contra el Atlético de Madrid, que recordemos que le metió una paliza en el Metropolitano en septiembre y que fue el comienzo de una época complicada para el Madrid. Sí, porque Madrid no ha llegado a brillar mucho en la temporada, en ningún momento, me atrevo a decir directamente, pero es verdad que ese día fue un bajón, digamos, a lo que se empezaba a construir, a una Sí, sensación de expectativa, de empezar a coger ciertos matices. Ese día es que a partir de ahí se empezó a criticar muchísimo a la defensa, Hauser no se ha levantado desde entonces, a Carrera se le empezó a dudar muchísimo el sí. nivel que podía tener, pasó lo de Vinicius, bueno, verdaderamente poco a poco, a partir de ahí se le ha ido complicando. Nacho, podríamos decir con esto que entonces significa que el Atlético de Madrid tiene ese gran recuerdo y que por tanto todos son alegrías, pero la realidad es que el Atlético de Madrid viene en un momento dificilísimo, está a 11 puntos ahora mismo de liderazgo en Liga, tampoco es que haya dejado una sensación bollante en ningún partido, empató el otro día además ante la Real Sociedad y prácticamente ya se ve sin opciones de Liga. Esto le puede hacer definitivamente al Atlético de Madrid pensar, ojo, nuestra posibilidad real de título es este. Sí, pudiera ser. A ver, los 11 puntos son difíciles de remontar y el Atleti llega en una situación muy parecida a la del último derbi, ¿no? Con muchas urgencias en cuanto a resultados, en cuanto a lavar su imagen. Para mí el partido contra la Real Sociedad fue bastante malo. Las sensaciones en el partido de San Mamés también fueron muy malas. Es verdad que son muchos cambios y son partidos atípicos el de Copa del Rey, pero contra el Atlético Baleares tampoco las sensaciones fueron buenas. El día del Getafe tampoco. Jugar fuera de casa le está costando mucho al equipo y además va a venir con una duda en el 11 muy importante, que es la de Pablo Barrios. Sí. Ha entrado finalmente en la lista, ha viajado, pero yo no sé hasta qué punto va a estar disponible. Si tiene algún minuto lo va a utilizar Simeone, pero yo no sé cuántos son. Si son 90, si son 60, si son 30 o si son 0. Y además cambia mucho la forma de jugar del equipo en función de si está o no Pablo Barrios. Ya no solo por lo que tú pierdes como Pablo, sino por lo que tiene que jugar en su lugar. Un Johnny Cardoso que no ha tenido prácticamente continuidad, un Conor Gallagher que para mí está ofreciendo un rendimiento paupérrimo y las más alternativas es meter a Baena en el medio, con lo cual te deja muy descubierto en otras facetas. Bueno, vamos a ver por qué opta finalmente Simeone. Si Barrios estuviera sano, es evidentemente titularísimo. Y bueno, las otras bajas, Lenglet, que es un jugador muy suplente. Y es verdad que Nico sí que venía siendo titular, pero con el regreso de Baena, yo entiendo que sí, si no hace un parche por el tema de Barrios, Baena será el titular por esa banda izquierda. Y está todo un poco condicionado a eso que ocurre con Barrios y la necesidad de vencer y convencer. Lógicamente, si ganas en un derbi, y más aún si lo haces con ese 5-2, que creo que es muy difícil repetir, bueno, se despejan muchos fantasmas. Hay que levantar la temporada, da la sensación, y después te voy a preguntar de ello, de cierto colchón, de cierta sensación de tener siempre un flotador Simeone, el Atlético de Madrid, de cierto acomodo a algunos jugadores que yo creo que esta Supercopa le puede poner. Ahora te pregunto por ello, pero Ramón, estaba viendo mientras hablo con vosotros, ando yo poniendo aquí fotitos, he puesto la última foto del campeón de Supercopa del Real Madrid, que fue hace 2 temporadas, recuerdo que el año pasado gana el Barça, y ahora mismo estoy poniendo en pantalla también la última vez que ganó Nacho, ni te vas a acordar, ya prácticamente Sí, la última sí vez me acuerdo. hace 11 años, ¿no? Que ganó
ganó el Atlético de Sí, Madrid la en el Supercopa. Calderón. Claro, he mirado las imágenes de Gol de los dos y Mandzukic. mientras en el Real Madrid siguen prácticamente todos, en el Atlético de Madrid es difícil conocer ahora mismo a alguien de los que estaban entonces porque ha cambiado drásticamente. Te pregunto, Ramón, evidentemente el foco está puesto en la baja de Mbappé, ya hemos hablado de ello, pero el foco grande está puesto en Xabi Alonso, que viene ahogándose, agarrándose, sensación de que cada día se está jugando su puesto, es una sensación súper incómoda. Es verdad que el equipo sigue respondiendo, por lo menos en cuanto a puntuación, en seguir adelante, quizá en brillantez del otro día ante el Betis sí que fue un bálsamo muy importante, pero si te preguntara realmente cómo ves el hecho de Xabi Alonso en la Supercopa, ¿se está jugando Xabi Alonso el cargo en esta Supercopa para el Real Madrid? A ver, mi información es que la situación es algo diferente a lo de diciembre, ¿no? En diciembre sí que había un mensaje muy claro por parte del club. Tienes que ganar contra el Alavés, contra el Talavera y contra el Sevilla. Y no había muchos matices, la verdad. Si no ganaba, probablemente hubiese dejado de ser entrenador del Madrid. Una vez que consiguió eso, en enero lo que percibo yo en el club, incluso antes del partido del Betis, era algo más de margen, ¿no? También algo más de margen la espera de que construya, ¿no? De que lógicamente no sea un ejercicio de supervivencia, sino de ir haciendo un poquito más de equipo. El partido contra el Betis, efectivamente, creo que le da algo más de crédito, porque es un partido muy convincente teniendo en cuenta las circunstancias y la baja de Mbappé. Pero claro, no es lo mismo lo que ocurre en la Supercopa. O sea, no hay diferentes maneras de perder la Supercopa, ¿no? Sí. Y alguna de ellas, evidentemente, le podría poner en la cuerda floja otra vez. Si el Atlético de Madrid es muy superior mañana y gana con claridad, pues tendremos conversación, seguramente. Ahora, puedes perder la Supercopa ganando al Atlético de Madrid y perdiendo contra el Barça en penaltis. No creo que eso le restase ningún rédito, por ejemplo, ¿no? Ni ningún crédito porque todo el mundo entiende que en estos partidos puedes perder, incluso en penaltis, ¿no? Entonces, creo que el cómo va a ser muy importante, que el Madrid tiene ganas, parece una obviedad, ¿no? Pero el Madrid tiene ganas de que salga bien lo de Xabi Alonso, porque tampoco hay alternativas que convenzan al No, 100% total. y eso es muy importante también en la toma de decisiones. Y, hombre, es un título que en la historia del Madrid no va a marcar un antes y un después, porque es lógico, pero sí lo puede marcar en la historia de Xavi con el Madrid y en la historia de esta temporada. En ganar esta Supercopa al Madrid creo que sí que le daría un espaldarazo de moral muy importante, ya no solo por el título, sino por lo que significaría de haber ganado al Atlético de Madrid y posiblemente al Barça en una final. Hay dos detalles de lo que ha dicho Ramón. Uno, recordar a la gente que hay prórroga, ¿vale? O sea, que 90 minutos después no hay prórroga, hay penaltis directamente, que es algo que quizá en el formato pues también le hace un poquito más atractivo y por tanto no hay mucho margen de maniobrabilidad. El tramo final de los partidos va a ser mucho más loco. Recuerdo que hemos tenido algunos partidos últimamente en Supercopas muy alocados, con muchos goles, muy valientes, propuestas atrevidas. Vamos a ver si también lo vemos en esta ocasión. Y lo segundo es que es muy trascendental lo que está pasando con la Supercopa de España en los últimos tiempos, sobre todo de que está en Arabia Saudí, porque, y he estado revisándolo antes, todos los equipos que han ganado la Supercopa, después, todos, han sumado algún título más en la temporada. Ya sea en el caso del Real Madrid, incluso a veces doblete, Champions League, el caso del Barça también, el Atlético de Madrid también incluso ha sido capaz después de sumar algún título una vez que fue campeón de Supercopa. Es decir, que verdaderamente es un torneo que ahora, colocado donde está, es uno de los equipos, mejor dicho, valora mucho el nivel de los equipos y les mete un arreón moral tremendo al ganador y los hunde mucho a los que no ganan. Dicho lo cual, todo esto, Nacho, teniendo en cuenta lo que te comentaba antes, pongo aquí a Julián en pantalla, da sensación de cierta pérdida, de estar un poco desnortado algunos jugadores. Pero lo quiero meter directamente aquí en el debate a Julián, porque da la sensación ahora mismo que es uno de los que, sufriendo como está, porque no hace gol hace mucho tiempo, porque no está siendo seguramente el epicentro del proyecto como de él se imaginaba, está en un estatus ahora un poco extraño, porque parece que está cómodo, entiéndase lo que quiero decir. Se ataca al Atlético de Madrid, pero no se ataca especialmente a ningún jugador. Se critica al Atlético de Madrid, pero no siente una presión tremenda. Y a él se le trajo para ser relevante absolutamente. No sé esto cómo lo ves traduciéndolo al Atlético de Madrid. Bueno, es una pregunta muy grande. Sí. A ver, con el tema de Julián, yo creo que es un jugador al que veo demasiado solo a la hora de echarse las responsabilidades a sus espaldas. Durante la temporada, quizá por momentos Coque y sobre todo Pablo Barrios
incluso en algún pequeño momento Llorente, Juliano, son los jugadores que se han echado un poco el equipo a la espalda, y al final con Julián la exigencia que pesa es muy grande. Es un jugador que ha brillado por una regularidad tremenda, pero en el que han confluido muchos factores. Uno, que el Atleti no ha sido capaz de tener una estructura ofensiva clara, porque muchos de sus jugadores se han lesionado, Baena, Cardoso, Almada. Dos, que no ha tenido un acompañante fijo, Sorloth, Griezmann, Raspadori, que prácticamente no ha participado, y son, digamos, unas circunstancias en las que Julián no ha tenido un reparto de funciones. Ha tenido además el tema, ha sido papá hace prácticamente nada, se ha hablado mucho de temas extradeportivos, renovación, posibles salidas, ha tenido un problema de rodilla que no suele, y jugar con esos problemas es una cosa con la que no está acostumbrado. Yo creo que se han sumado demasiados factores y con los cuales yo creo que no le está ayudando a salir de ese bache. El último gol que marca creo que es contra el PSV fuera de casa en Champions, y aún así, que en Champions está marcando en todos los partidos menos con el Arsenal, el Liverpool se lo perdió por lesión, te da la sensación de que incluso marcando no brilla. Y eso es preocupante. Yo la verdad que estoy seguro de que él va a recuperar una gran versión, pero no están consiguiendo ni los compañeros ni Simeone ayudarle. Y en cuanto a la exigencia, bueno, yo creo que es una cosa que viene anquilosada en el Atlético de Madrid hace mucho tiempo. Hace 5 años que el Atleti ganó su último título, el de Liga, en la 2021. Esa exigencia yo creo que es una cosa que viene desde arriba hasta abajo. Yo creo que si la propiedad no le exige eso a Simeone Totalmente. tiene muy difícil exigírselo a sus jugadores, y sus jugadores, bueno, al final acaban, digamos, relajándose en cierto momento. Hace un par de temporadas levantaron mucha polvareda en unas declaraciones de De Paul, en lo que dijo que era una buena temporada ser tercero y no ganar absolutamente nada. Y bueno, hay mucha gente que se rebela contra eso, y salir de una cosa en la que llevas estancado mucho tiempo es difícil. Yo creo que Simeone es el primero que quiere salir de ahí, pero como siempre se dice, esto no se hace con palabras, se hace con hechos, y hace falta muchos hechos por parte de los jugadores, por parte de Simeone y por parte de la propiedad. Yo creo que hay que ser mucho más ambicioso. A Julián se le trajo precisamente para dar ese paso adelante. Le está costando mucho ahora. Seguramente por momentos, por flashes, sí que ha sido fundamental. Recuerdo además que el último partido ante el Real Madrid precisamente fue estelar. Fue seguramente el mejor partido que ha hecho en la temporada. Y otro que no estaba en los planes, pero que ahora sí está, Ramón, y de qué manera, y además me parece que va a tener la oportunidad de brillar, es Gonzalo. El otro día protagonista absoluto, y además no solo marcando goles, sino la sensación de, vale, no está Mbappé, que es quien está llevando el peso ofensivo en cuanto a registros, guarismo del Real Madrid, pero aparece Gonzalo y prácticamente nadie se acuerda de él. Incluso el equipo en faceta ofensiva es un poquito más capaz de trabajar sin balón, es un poquito más coraza, y en ese sentido creo que el Madrid incluso gana. Estoy diciendo una burrada porque evidentemente no quiero comentar el hecho de que no esté Mbappé, juega mejor el Real Madrid, ¿no? Pero Gonzalo le da otros atributos al equipo blanco. ¿Va a ser otra vez la Supercopa? ¿Va a tener en esta Supercopa ese epicentro otra vez como pasó en el Mundial de Clubes? ¿Crees que va a ser ya fundamental para que digamos no, que Gonzalo tiene más minutos, merece más minutos? Yo creo que sería difícil de entender que no los tuviese, ¿no? Tienes la experiencia del Mundial, donde fue el máximo goleador, donde jugó bien, entendió el juego, y donde el Madrid fue un equipo, dentro de que estaba poco trabajado y muy cansado físicamente, pero fue un equipo reconocible, que llegó hasta semifinales. Y tienes la experiencia del otro día, donde le sienta de cine al Madrid de tener ese tipo de jugador que además, bueno, tuvo un nivel de acierto tremendo, ¿no? Porque los goles son para verlos. Creo que sí, creo que a eso me refería con la simplificación para Xabi Alonso, ¿no? El hecho de que no esté Mbappé casi te obliga a poner a Gonzalo, a echar todavía más en la banda a Vinicius, y tener esa posibilidad de un equipo más simétrico, más disciplinado seguramente, porque Gonzalo es un jugador muy disciplinado. Y obviamente no esperas de Gonzalo pues que te pueda hacer lo mismo que te hace Mbappé, ¿no? Que es autosuficiente, que muchas veces es un sistema en sí mismo, ¿no? Pero sí que el Madrid creo que va a ser un equipo un poco más coral en ese aspecto, más bloque, más sólido. Y, hombre, seguro, ¿no? Seguro que el Atlético de Madrid está encantado aunque no esté Mbappé, pero bueno, el partido del Betis creo que marca un camino que al Madrid le va bien también, transitar.
Y en cuanto a política de cantera, Ramón, en este sentido, el hecho de que lleguen algunos chicos como Gonzalo hagan tanto ruido puede cambiar la directriz un poco global, porque todos sabemos que si muchos jugadores del Real Madrid no tienen minutos suficientes en el Real Madrid, primero es porque es el equipo más exigente del mundo, esa es la realidad, eso es algo obvio, pero segundo es porque es verdad que los mecanismos quizás desde la estructura global del Real Madrid, desde no confiar demasiado al nivel que seguramente se merecen más de estos chicos. El hecho de que Gonzalo tire, derrumbe la puerta como lo está haciendo, puede hacer cambiar, aunque sea mínimamente, el concepto a los que mandan en el Real Madrid? Creo que puede ayudar a crear un poco de cultura, ¿no? Porque Gonzalo no estaba llamado a ser un jugador de la primera plantilla este año. Es cierto que la información que yo tenía es que Xabi Alonso lo quería ver en el Mundial y lo quería ver bien, y a mí me decía, mira, de todos los canteranos que viajan, es el que tiene posibilidades de jugar algo. Después la gastroenteritis de Mbappé obviamente cambió, ¿no? Las circunstancias. Y, y creo que sí, ¿no? Bueno, tú mismo conoces, ¿no? A un jugador de la cantera del Madrid que está yendo convocado. El caso de Thiago Pitarch es llamativo porque ha ido a muchos partidos y todavía no ha tenido minutos. Pues que seguramente por la situación de Xabi Alonso un poco al límite, seguramente Sí. porque el club tampoco te favorece ese tipo de toma de decisiones, porque además el Madrid tiene dinero y normalmente en el mercado suele encontrar lo que busca. Bueno, son circunstancias que hacen muy complicado ese ascenso. Es cierto que hemos visto dos en las últimas 2 temporadas, el de Asensio y el de Gonzalo, y a mí me encantaría que hubiese algo más de valentía, ¿no? A la hora de apostar por chavales que, bueno, pues que ya han pasado bastantes pruebas de fuego para llegar a ese punto, ¿no? Algunos internacionales, además, y jugadores que han convivido con la presión del Madrid durante mucho tiempo. A esos no les suele afectar tanto la presión como otros fichajes que llegan y dices, a ver cómo pasa la primera mala tarde, ¿no? Veremos, ¿no? Cómo es este jugador después de una primera mala tarde en el Bernabéu. Bueno, pues estos normalmente están más preparados mentalmente para eso. A Gonzalo se le nota, además. Él ha mamado madridismo desde pequeño y es verdad que cada vez que sale se nota que no solo da todo, sino que tiene la simpatía de todo el mundo. Y eso es algo que, Sí, incluso siendo canteranos, hay algunos que no se ganan, pero Gonzalo se lo ganó desde el principio. Por cierto, recuerdo, ya es el delantero de la sub-21 de España, y Thiago Pitar estuvo con la sub-20, pero también está en dinámica de la sub-21. Otro de los chicos que, además, yo creo que por la necesidad que tiene el Real Madrid del centro del campo, merecía haber tenido ya alguna oportunidad precisamente en ese perfil, aunque sea como para ir entrando, para darle algunos minutos de descanso a otros elementos de esa zona. Acabo, Nacho, contigo con el tema del Atlético de Madrid. Estoy poniendo en pantalla a Marc Pubil, que es verdad, yo sé que ahora mismo está de moda, es el chico de moda en el Atlético de Madrid, pero es que hace 2 meses no contaba nada, jugó un partido ante el Inter unos minutos y a partir de ahí ya de repente ha empezado a ser muy importante. De alguna manera, dentro del mecanismo defensivo, que creo que es el gran problema, aunque parezca mentira, que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo, o por lo menos en cómo gestionarlo, adolece un jugador en banda izquierda, lo quiere pero no lo tiene, y tiene que intentar hacer ahí maniobras con las bajas que tiene en defensa. Janko a lo mejor por la izquierda, bueno, de repente aparece Pubil y ahora parece que soluciona muchas cosas. ¿Cómo es de importante la opción de que Pubil, dentro de esas dudas que hay defensivas, haya tomado cuerpo? ¿Va a estabilizar un poquito más en base a esto la defensa del Atlético de Madrid? Que insisto, Nacho, para mí es el problema de esta temporada. Sí, a ver, Pubil no es más que el resultado de una invención de Simeone ante una planificación en defensa que ha sido muy deficiente. Lo comentabas con el lateral izquierdo, donde ha salido Galán, Ruggeri no ha estado a la altura y da la sensación todo el rato de que Janko tiene que jugar en 2 posiciones a la vez. O sea, si Simeone pudiera, lo pondría de central y lo pondría de lateral izquierdo. Eh, Lenormand lleva una muy mala temporada. Jiménez con sus lesiones no ha estado del todo eh, disponible. Cuando lo ha estado, ha sido de largo el mejor defensa del equipo. Se ha sumado también a las lesiones de Llorente y ha optado por Nahuel Molina por delante de Pubil. Y desde pretemporada Pubil ha ensayado de central. En un principio todo el mundo pensábamos que era porque Nahuel Molina finalmente no había salido y con la lesión de Jiménez en pretemporada, bueno, se optaba por Pubil por rellenar un poco, pero no, la verdad es que Simeone ha insistido mucho con Pubil de central, primero anticipando el problema que sabía que podía tener y que finalmente ha tenido con las lesiones de Jiménez y de Lenormand, y segundo porque le ha visto esas características. Es un futbolista alto, es un futbolista inteligente, es un futbolista que incluso, a pesar de no estar experimentado ni en el Atleti ni en esa posición y venir de segunda división, muchas veces era el que marcaba la línea de defensa y organizaba al equipo. Es un futbolista muy inteligente y la verdad que ha sido todo un descubrimiento. Yo sí que le tenía en el radar como un gran talento en cuanto al Sí. lateral derecho y se le podía dar un vuelo en esa posición. Es verdad que Marco Llorente está muy asentado, pero sí que me parece un fichaje muy interesante. Pero esto de que juegue de central es una sorpresa para todo el mundo.
yo creo que es un futbolista cuyo nivel, a pesar de que no viene de un buen partido contra la Real Sociedad, hay que aprovechar. Yo creo que Simeone debería insistir en Pubil, agarrarse y aferrarse a las cosas que funcionan en un contexto en el que muchas no lo hacen. Y para mí, junto a Jiménez, debería ser la pareja de centrales titular del derbi con Janko por la izquierda. Yo creo que es más o menos lo que todo el mundo imagina, teniendo en cuenta que Jiménez esté disponible y sano, porque creo que la defensa del área va a ser especialmente importante, y más aún sin Mbappé y con Gonzalo, que es un delantero que va a, digamos, condicionar el juego de una forma diferente. Y para mí esa sería la defensa titular. Yo creo que Pubil es una de las grandes noticias de este Atlético de Madrid, sobre todo en este contexto en el que, bueno, no está para tantas alegrías. Pues esa va a ser la defensa seguramente del Atlético de Madrid, donde Pubil ha tomado cuerpo y cada vez es más importante. Pues aquí estamos viendo, con estos despidos, chicos, partido 7 de enero, que está el día como hoy, cuando estamos grabando esto, este Barcelona Athletic Club de Bilbao. Mañana la previa ya la hemos hecho aquí de este partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y la hemos hecho con Nacho Donado, lo de Donadoni que te dice Uría, la verdad que a veces me lleva, porque me dan ganas de decirte Nacho Donadoni ya, y al final me lleva a mí aquí, Bueno, pero vale las dos cosas. Nacho Donado ahí está en Club Uría, la cobertura diaria del Atlético de Madrid, y con Ramón Álvarez de Mon, que le podéis ver, como digo, en YouTube, está en mil sitios, pero buscad la información del Real Madrid siempre en su canal de YouTube. Con ellos hemos hecho la previa de este partidazo que va a ser el segundo de las semifinales el domingo, quizá alguno de estos dos fijo, pero vamos a ver cuál es la final de esta Supercopa que aquí hemos valorado y evidentemente queremos disfrutar desde ya, aunque sea en Arabia Saudí.